Como les decía, a ver, ustedes empezaron a ver contratos legislados con la doctora Martinelli, el viernes vamos a seguir con los contratos legislados, pero como les decía el doc, hay varios contratos que se dan en la práctica y que puede que la legislación no haya llegado a legislarlos o que haya estimado que no es necesario legislarlos porque son contratos que van evolucionando y se van dando en la práctica. Sin perjuicio de eso, nosotros tenemos que saber conceptualizarlos y saber distinguirlos. Siempre cuando ustedes ven los contratos, lo importante es que vean cuáles son los elementos característicos que hace que ese contrato sea ese y no sea otro. Siempre hay elementos propios. Ustedes vieron recién el contrato de distribución, que es el contrato por el cual se distribuye a nombre propio un determinado producto del fabricante. Y el doc les hacía la distinción recién con el contrato de concesión, en donde además de eso tienen un servicio de postventa. Entonces, siempre que ustedes vean los contratos, vean esos elementos característicos que va a hacer que ustedes puedan distinguir cuándo estamos hablando de un contrato de distribución, cuándo estamos hablando de un contrato de concesión o cuándo estamos saltando una franquicia. Siempre vamos sumando elementos y llegamos a esa conclusión. No voy a perder más tiempo en el contrato de distribución porque ya lo vieron recién con el doc, así que vamos a Profe, acá preguntan en el chat si contratos de comercialización o distribución es lo mismo. Bien. Contrato de distribución y comercialización no es lo mismo. Comercialización es la gran categoría. Nosotros cuando hablamos de contratos innominados, los distinguimos en contratos de comercialización, de servicios financieros o asociativos. Son grandes categorías de contratos. La comercialización como si es el contrato de compraventa, que es el contrato madre, y sobre eso tienen distintos contratos que se relacionan con la comercialización de productos y de servicios. Dentro de los contratos de comercialización que no están regulados en el código, encontramos el contrato de distribución. El contrato de distribución, que ya lo vieron recién y vieron las modalidades. Lo propio del contrato de distribución es que el distribuidor compra productos a nombre propio y los vende a terceros. Es una forma de establecer canales de distribución, de comercialización de los productos, ¿sí? Porque puede ser que muchas veces una empresa, el fabricante, no tenga los recursos o no quiera invertir esos recursos en tener todo el canal de distribución. Entonces, como forma de comercializar esos productos, establece este contrato de distribución. Pero tengan en cuenta que siempre que el distribuidor va a actuar en nombre propio y va a adquirir esos productos y revenderlos. Eso es lo propio del contrato de distribución. Ahora vamos a ver el contrato estimatorio, que si no lo vieron recién. El contrato estimatorio es por el cual el concedente entrega a otra parte, que es el concesionario, cosas muebles estimando su precio al momento de la entrega y con el compromiso de que si el concesionario no restituye las cosas dentro del tiempo acordado, tiene que pagar el precio convenido. Para entender el contrato estimatorio, tienen que verlo, en Argentina se denomina incorrectamente una consignación, una entrega en consignación. ¿Cuál es la consignación? La consignación es donde el consignatario se obliga a vender ese producto, ¿correcto? Ahora, ¿cuál es la diferencia con un contrato estimatorio? Un contrato estimatorio, el concesionario adquiere los productos, pero no tiene la obligación de vendérselos a terceros, sino que puede o vendérselos a terceros a un precio mayor, o quedárselos él, o devolverlos. Es muchas veces lo que se hace con las tiendas de ropas usadas o tiendas de muebles usados. ¿Por qué? Porque el concesionario recibe, por ejemplo, la ropa o los muebles usados con la intención de venderlos dentro de un plazo. Entonces, dentro de ese plazo, tiene la intención de venderlos a un precio mayor al convenido, ahí es donde obtiene su ganancia, y en caso de que no los venda, los puede devolver o adquirir. Entonces, entrega, pero no tiene la obligación de adquirirlos si no los vende. Esto claramente es una distinción con el consignatario, porque en la consignación ustedes tienen un intermediario que se obliga a vender los productos. Ese intermediario no puede adquirir para sí esos productos, porque justamente el objetivo del contrato es que los venda a terceros. Habría un conflicto de intereses si los adquiere él. Acá tienen un contrato estimatorio en donde el concesionario
adquiere las cosas con la intención de venderlas, pero si no las vende dentro del plazo, las puede devolver al que le transfirió, al que le entregó las cosas. ¿Correcto? ¿De dónde recibe el nombre de contrato estimatorio? Porque cuando se hace la entrega de los productos usados, las partes se ponen de acuerdo y estiman cuál es el precio que van a tener esas cosas. Por eso es que recibe el nombre de contrato estimatorio. Si tienen alguna pregunta o demás, me van interrumpiendo y las vamos haciendo en el medio. Bueno, si no, Keila, me vas diciendo si hay alguna. Seguimos con el contrato de shopping. El contrato de shopping es aquel contrato que ustedes ven usualmente con los shopping centers, con el DOT, con el Alto Palermo, imagínense cualquier shopping, en donde el propietario o la persona que tenga los derechos de explotación de ese centro comercial concede y da en uso locales a empresas interesadas en explotarlos. Ahora bien, ¿por qué estamos distinguiendo el contrato de shopping de un contrato de locación? Porque en el contrato de shopping, esa locación, esa concesión de uso, tiene características propias que hacen que se distinga de una mera locación de un inmueble. ¿Cuáles son esas características? Ustedes las van a ver a simple vista. Van a un shopping y todos los locales funcionan en el mismo horario que funciona el shopping. Todas las decoraciones tienen que cumplir determinadas características, determinadas pautas que están armonizadas. Normalmente los locales hacen aportes comunes que se destinan a la publicidad y promoción del shopping. Entonces, esa concesión de los locales en el marco de un centro comercial es lo que se denomina el contrato de shopping. Y justamente se distingue de la locación porque tiene estas características propias que hacen a un centro comercial que pueden distinguir ustedes cuando van a cualquier centro comercial. Otro contrato que está dentro de esta categoría es el contrato de factory. El contrato de factory se denomina cuando el mismo fabricante vende directamente al público sin intermediarios. Es lo que usualmente ocurre con los outlets. Muchas veces en el outlet no sabemos si es el mismo fabricante el que vende directamente, pero se dan estos casos en donde el fabricante vende directamente al público sus productos. Generalmente tiene un precio menor de venta y esa es la ventaja que tienen los consumidores de ir a comprar directamente en ese factory. No confundan contrato de factory con contrato de factoring. El contrato de factoring, los vamos a ver, está dentro de los contratos legislados y es un contrato totalmente distinto. Así que cuando estén estudiando, distingan bien estos términos. Igualmente cuando vean el concepto van a ver que se trata de contratos absolutamente distintos. Otra gran categoría de contratos innominados son los contratos de industria. Dentro de los contratos de industria tenemos el contrato de licencia de marca. Esto lo vimos cuando vimos marcas y patentes y demás derechos industriales. Habíamos dicho entonces que la marca es un derecho industrial registrable que concede a su titular el derecho exclusivo de uso. Ahora bien, ese derecho exclusivo de uso, como todo derecho, yo lo puedo transferir o lo puedo licenciar. La licencia de marca ocurre entonces cuando el titular de la marca registrada le concede el uso a otra persona a cambio de un canon. Ese canon recibe el nombre de royalty. Las licencias pueden ser totales o parciales, exclusivas o no exclusivas. Yo puedo decir, por ejemplo, que el licenciatario puede comercializar, pero yo dueño de la marca también. Puede ser por zonas, yo puedo tener licenciatarios exclusivos en distintos países o en distintos territorios. Y tengan en cuenta, como estamos hablando de terreno marcario, de que para que sean oponibles a terceros, estos contratos tienen que registrarse en el INDRI. Ahí estoy tratando de ver de dejar abierto el chat. Bueno, seguimos entonces con el contrato de licencia de patente o modelo de utilidad. Vimos patentes también con derechos industriales. Las patentes o modelos de utilidad también conceden el derecho exclusivo a la explotación comercial del producto que está patentado. Entonces, yo ese derecho exclusivo de comercialización también lo puedo licenciar o transferir a cambio de un canon que es este royalty.
este contrato de licencia, como ocurre con el de la marca, tiene que inscribirse ante el INPI para ser oponible a terceros. Dentro de estos contratos industriales encontramos el know-how. El know-how se los explicaba recién el doc y tienen dos acepciones utilizadas normalmente. Uno es como sinónimo de un conocimiento secreto, que es lo que les decía recién el doc con respecto de la fórmula de Coca-Cola, que no es tan secreto como se suele decir, pero son conocimientos secretos. Y la otra acepción de know-how es como sinónimo de conocimientos específicos y determinados, pero que no necesariamente son secretos. Entonces, todo aquel que sabe el saber cómo, todo aquel que sabe cómo hacer algo determinado, ese know-how tiene un valor. Y en varios contratos está inherente el know-how como una transferencia dentro de ese contrato. El contrato más característico en donde transferimos know-how es el contrato de franquicia. Pero este know-how como tal puede ser objeto de distintos contratos innominados. Y por eso es que lo estamos viendo acá. También les comentaba recién el doc el contrato de fabricación o fasón. El contrato de fabricación o fasón en realidad es una modalidad de pago en donde el pago se realiza por la industrialización o fabricación de productos, pero por una cantidad de tareas realizadas, que es lo que les comentaban recién con respecto a los frigoríficos. Vamos ahora a la categoría de contratos de servicios. A ver, los voy pasando rápido. En todos los casos, ustedes cuando estudien contratos tengan en cuenta siempre esto. ¿Qué partes tienen? ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que hace que ese contrato sea característico y distinto del resto? Entonces, si ustedes estudiaran bien contratos, van a poder distinguir cuál es el objeto y cuál es lo que distingue un contrato de otro. Tengan en cuenta que ustedes van a ver contratos en particular, ¿sí? ¿Aplica guardamuebles también, por ejemplo? El contrato de guardamuebles generalmente tenés un contrato de depósito. El contrato de depósito está regulado, con lo cual cuando tenés una guarda de muebles, en realidad lo que estás teniendo es un depósito. O sea que el contrato de garage aplica solamente a lo que es vehículos. El contrato de garage aplica solamente a lo que es vehículos, porque tiene esa característica particular de que yo dejo el automóvil en un espacio y no solamente lo estoy alquilando, sino que me están guardando el vehículo. Y aplica solamente a automóviles. Si yo tengo cualquier otro depósito de bienes en donde el depositario se encarga de cuidar esos bienes, estamos hablando de un contrato de depósito. Igualmente, como les decía recién el doc, se aplican las reglas del contrato del depósito al garage, porque es un contrato que sí está regulado y tiene reglas propias. Ahora, Pero cuando hablamos de garage, sí. Perdón, en relación a lo mismo, entonces, ¿es legítimo cuando un garage dice que no se hace responsable por, digamos, los objetos que pudiesen faltar dentro de un vehículo cuando uno lo está dejando en guarda? El tema del contrato del garage y las responsabilidades que apareja es un tema muy complejo y muy casuístico. O sea, los tribunales y la jurisprudencia han determinado distintas responsabilidades en distintos casos. Ese cartel que vos decís muchas veces se pega y se pone en contratos en donde tengo un garage gratuito, porque no tengo una contraprestación, pero lo tengo cuando dejo el auto en un shopping, en un centro comercial, en un hipermercado. Normalmente no tenés ese contrato, ese cartel cuando vos estás dejando tu auto en un garage que dice garage y lo estoy solamente dedicado a eso. Entonces, dependiendo del caso, la jurisprudencia se ha determinado distintos casos. Recién les comentaba un poquito, yo creo que lo decía en esta comisión, que a ver, depende mucho cuáles son las obligaciones. O sea, los tribunales han dicho, yo tengo el deber de la persona que guarda el vehículo, es cuidar ese vehículo y establecer medidas de seguridad, contratar un seguro. Por ejemplo, si hay un hurto de algo dentro de un automóvil y no hay medidas de seguridad, va a ser responsable el estacionamiento. Ahora bien, si viene una persona con violencia y hace un robo de cuestión de elementos que están dentro del auto, ahí hay que ver si hay una desviación del merecimiento de responsabilidad por el uso del vehículo. Siempre ustedes vean el objeto del contrato y después la casuística la van a ir viendo en cada contrato y cómo se van dando las responsabilidades.
Otro de los contratos que vamos a ver es el contrato de consultoría. El contrato de consultoría, de nuevo, no está regulado en el código, e implica suministrar una información o dictamen que esté fundada en conocimientos científicos o técnicos. Puede ser una consultoría legal, financiera, una consultoría comercial, de marketing. Son siempre conocimientos técnicos fundados, que pueden ser científicos o técnicos, y la obligación está fundada en esos conocimientos. Es un asesoramiento. Por otro lado, tenemos una gran categoría que se llaman contratos informáticos. Los contratos informáticos son dentro de los rubros que más ha avanzado y han evolucionado, y hay distintas variables, pero en general se trata siempre del tratamiento de forma automatizada de datos a través de computadoras u ordenadores. Cuando hablamos de informática siempre es el tratamiento de datos. Ahora vamos a ver contratos financieros y nominados. Lo que vamos a ver ahora es la carta de crédito. La carta de crédito la deben haber visto usualmente en lo que se llaman los cheques de viajero. Es una orden que da una persona a otra para que esta otra persona le pague al portador una determinada suma de dinero, o hasta un máximo de una determinada suma de dinero que está fijada en la carta de crédito. Es un instrumento de crédito, con lo cual normalmente está aparejado a otra situación comercial y contractual, en donde yo lo que quiero hacer es garantizar el pago, y como garantía se otorga esta carta de crédito. Yo acá les puse un ejemplo porque la carta de crédito es muy utilizada en operaciones de comercio exterior. ¿Por qué? Puede suceder, por ejemplo, que el dador, que es el comprador o importador de las mercaderías, esté en una plaza, esté en Argentina, y el pagador, o sea, el fabricante de los productos, esté en otra plaza comercial. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Estados Unidos. Entonces, yo tengo que, como dador, pagarle al fabricante una determinada suma de dinero acordada en ese contrato. Ahora bien, ¿cómo le pago esa suma de dinero si no estoy en la plaza? Lo que hago es que el dador le entregue una carta de crédito al portador, que es el fabricante, el cual se la va a presentar al pagador que está en la misma plaza comercial que el portador. Entonces puede ser un banco o puede ser una persona que yo tenga de confianza en esa misma plaza. Entonces yo le entrego a mi fabricante esa carta de crédito y le digo, anda a tal persona o anda a tal institución financiera que está en esa plaza y cobra ahí. Esto es una de las formas de utilizar una carta de crédito. Es muy similar, van a ver las diferencias cuando vean títulos cambiarios y vean letra de cambio. Entonces acuérdense de este funcionamiento. La carta de crédito tenés un dador y un pagador, y se le entrega a un portador para que se la presente ante el pagador y cobre esa determinada suma de dinero. Y es un instrumento de crédito. Esto es un ejemplo de cómo se puede utilizar. Por supuesto hay infinidades de ejemplos y se pueden dar todos los casos y utilizaciones que se les ocurran. Pero siempre es un contrato de crédito. Otro de estos contratos es el contrato de underwriting. Van a escuchar este término cuando estemos hablando de mercados y de bolsas de comercio, que lo vamos a ver más adelante en la materia, pero para situarse en esta situación, tengan en cuenta que cuando vimos sociedades, habíamos visto sociedades cerradas, o sociedades que se denominan de familia, y sociedades abiertas. Las sociedades abiertas son las que cotizan en el mercado, hacen una cotización, una oferta pública de sus acciones. Como vimos también, yo puedo cotizar acciones o puedo cotizar títulos de deuda, debentures, obligaciones negociables, en donde yo lo que cotizo en el mercado no es la acción de la sociedad, sino un título de deuda que vale X a ese título, dice, te voy a pagar X plata al cabo de X tiempo. Entonces es una forma de que esa sociedad se haga de fondos en la oferta pública sin acudir a una institución financiera, y esos títulos circulan en el mercado. Entonces, el proceso de colocación de valores, sea de acciones, sea de obligaciones negociables, sea de títulos de deuda en el mercado, es un proceso complejo que
viene la CNB y hace autorizaciones, y muchas veces lo que se hace es acudir a una entidad financiera que se va a encargar de hacer toda la emisión y colocación de esos títulos en el mercado. Ese contrato es lo que llamamos el contrato de underwriting. Es la colocación que hace una entidad financiera de valores negociables en el mercado, que tiene la especialidad para hacerlo. Además, yo, sociedad, que estoy emitiendo deuda o estoy haciendo una emisión de acciones, muchas veces quiero asegurarme que esa emisión que estoy haciendo la voy a poder vender. Entonces ahí acudo a una entidad financiera especialista en esto, que se asegura de colocarme y encargarse de colocar esos valores en el mercado, de vender esos valores en el mercado. Después, por último, tenemos una categoría que son contratos asociativos y parasociales. Ustedes vieron distintos contratos asociativos con la doctora Martinelli y vieron qué contratos asociativos están regulados. Vieron la UTE, vieron el consorcio de colaboración y vieron las distintas características de estos contratos regulados, que se regularon hace relativamente poco. Ahora bien, hay distintas otras formas de asociarse para realizar un determinado negocio que cuando no están dentro de estas características los llamamos joint venture. El joint venture es un contrato en donde dos sujetos se asocian para hacer un determinado negocio. Si estamos dentro de las características de los contratos asociativos que ustedes ya vieron, vamos a tener ese contrato. Ahora bien, cuando no entramos dentro de esas características, vamos a obtener un joint venture. Y un contrato es el contrato de sindicación de acciones. ¿Qué es el contrato de sindicación de acciones? Habíamos visto que en las sociedades por acciones, sociedad comandita por acciones o una sociedad anónima, el órgano de gobierno son los accionistas. Cada accionista tiene derechos de voto. Esos derechos de voto, como vimos, puede ser un derecho de voto por acción o pueden haber acciones con voto plural. Y las decisiones dentro de una asamblea se adoptan por mayoría de accionistas. Ahora bien, hay sociedades que tienen muchos socios, más de un socio. En sociedades anónimas siempre tenemos como mínimo 2, pero hay sociedades que tienen varios socios, y hay un grupo de accionistas que se quieren poner de acuerdo para votar en bloque en una asamblea. Que es votar en bloque, votar todos en el mismo sentido. ¿Para qué es esto? Para tratar de controlar un poco y acordar el manejo de una sociedad. Si ustedes tienen 10 accionistas en una sociedad anónima y todos votan de forma independiente, muchas veces no van a saber cuál va a ser el sentido de la votación. En cambio, si 6 accionistas nos ponemos de acuerdo en que todos vamos a votar en el mismo sentido, nosotros sabemos que con ese acuerdo podemos controlar el destino de una votación. Vamos a tener la mayoría para acordar y resolver una determinada resolución social. Ese acuerdo de voto, de hacer un frente común, es lo que se llama contrato de sindicación de acciones, que no está regulado en el código, pero tiene una amplia recepción jurisdiccional y doctrinaria, con lo cual, si bien no está regulada en el código, tiene muchas normas que se han ido dando de forma jurisdiccional. Bien, el Power igual se los voy a compartir en el Classroom, así que lo van a tener y tienen todo explicado en el libro. Siempre la idea es que ustedes, cuando vayan viendo los contratos, traten de identificar qué es lo propio de esos contratos. Y en estos contratos, como no tenemos una definición legal que nos da el código, las definiciones se van armando doctrinariamente de acuerdo a cómo se ven estos contratos en la práctica, que es lo que vimos recién. ¿A alguno le queda alguna duda de los contratos que vimos?